Capítulo 7. El día que todos habían estado esperando finalmente llegaron, el primer día del torneo de selección de Sword Art Festival de 7 estrellas. El lugar era un estadio abovedado, y dentro del espacio cerrado, numerosos estudiantes y miembros de la facultad sin partidos programados se habían reunido en las gradas, anticipando ansiosamente el torneo. Y ahora, la tan esperada competencia para la representación del Festival de Arte de la Espada Seven Stars finalmente está en marcha. La voz del locutor sonó, revolviendo a la multitud con emoción. Nuestros próximos competidores son el Caballero C Rank del año 2, Yamai Ryugatake. Y el D Rank Nat del primer año, Okita Souji. Cuando terminó la entusiasta introducción del locutor, una figura vestida con una armadura pesada entró en la arena. Con su llegada, las gradas estallaron en una ola de vítores. Un caballero de rango C, Yamai Ryugatake, es un candidato fuerte para representar a nuestra escuela en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. Su imponente armadura proporciona no solo una defensa inmejorable sino también la fuerza para sacudir la tierra misma. En su traje de armadura, Yamai Ryugatake exhaló una respiración visible, las ranuras para los ojos en su casco brillaban de rojo. Sin embargo, mientras todos esperaban, su oponente, Okita Souji, todavía no había aparecido desde la entrada. Oye, ¿dónde está ella? Ella no está caminando, ¿verdad? Deja de perder nuestro tiempo ya. Poco a poco, murmullos de impaciencia se extendieron por toda la multitud. ¿Cómo se atreve ella? A mí, espera. Tal nervio. En una esquina discreta de las gradas, dos figuras se sentaban una al lado de la otra, una alta, la otra pequeña. El que había hablado era la figura más pequeña, vestida con un kimono suelto que parecía constantemente al borde de quitarse los hombros. Un enorme arco rojo adornaba su cabello, y sostenía un ventilador plegable para oscurecer parcialmente su expresión de irritación. Si estás tan ansioso, siempre podrías ir y enfrentarla a ti mismo. Enséñele una lección. ¿Tienes un deseo de muerte para mí o algo? La mujer en el kimono le dio a su compañero un resplandor indignado. La mujer alta a su lado no era otra que la directora de la Academia de Agun, Shinguji Kurono, y alguien que se atrevió a hablar tan casualmente con el ex luchador del tercer clasificación en el mundo claramente no era una persona común. Se llamaba Saikyo Nene, y ella era la actual Blazer del tercer clasificación en el mundo, después de haber tomado el lugar de Shinguji después de su retiro. Cuando Shinguji asumió su papel de directora en la Academia Agun, invitó a su amiga Nene a unirse a ella como instructora. Si bien las habilidades de Nene la hicieron más que calificada como maestra, su personalidad fue un dolor de cabeza constante para Shinguji. Cada vez que Nene se encontraba con un guapo estudiante masculino, no podía resistirse a coquetear con él, y Shinguji había perdido la cuenta de cuántas quejas había recibido sobre su amiga acosando a los estudiantes. Nene lanzó una mirada desdeñosa a Shinguji. Ella sabía que desde que cierta la espada más fuerte del mundo había aparecido y casi asustó a Shinguji hasta la muerte, la directora había estado planeando secretamente para hacer que Nene experimente algo igualmente humillante. Hubo un viejo dicho que parecía apropiado: puedo soportar dificultades, pero no puedo soportar que mi amigo lo tenga fácil. Después de todo, Far es justo, ¿verdad? Y Shinguji Kurono se suscribió completamente a esa filosofía. De ninguna manera estaba bajando sola, si tuviera que sufrir, Nene estaba cayendo con ella. Debido al retraso de Okita Souji, una cuenta regresiva había comenzado en la pantalla grande sobre la arena. Si la cuenta regresiva terminara y Souji aún no hubiera aparecido, contaría como pérdida, otorgando la victoria a su oponente. Shinguji Kurono cruzó los brazos, mirando la pantalla de arriba. Ella en realidad no está planeando saltarse, ¿verdad? Muy posible, respondió Nene fríamente. Como la hermana de esa persona, todavía no entiendo por qué incluso participa en este torneo. Shinguji sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo, encendió expertos, y tomó un largo arrastre, exhalando una nube de humo con un suspiro cansado. Cuando acepté tomar esta posición, esperaba un poco de desastre, pero no pensé que sería este malo. Nene asintió, aparentemente de acuerdo con el sentimiento de Shinguji. Cuando la vi por primera vez, supe que no era ordinaria, pero descubriendo que es la hermana de esa espada. Eso es demasiado extraordinario, incluso para mí. Oh, correcto, Shinguji recordó. Usted mencionó antes que intentó colocar a un nuevo estudiante, solo para perder la noción de ella por completo. Más tarde, incluso me pidió su archivo. A diferencia del mago puro Shinguji, Nene poseía no solo un poder destructivo abrumador sino también formidables habilidades de combate cuerpo a cuerpo,
habiendo entrenado bajo el legendario guerrero Nango Landiro. Su especialidad era una técnica de juego de pies única llamada Chosoku, que le permitió meterse en el subconsciente de su oponente, lo que hace que su presencia sea fácil de ignorar. La técnica funcionó combinando su presencia en el fondo de la conciencia de su objetivo, ya que los humanos tienden a filtrar información irrelevante. Así como alguien podría ignorar una pequeña roca en el camino, Chosoku haría que el oponente la percibiera como igualmente insignificante, así que incluso si ella se parara frente a ellos, sería pasada por alto subconscientemente. Si bien Nene aún no había alcanzado el mismo nivel que su maestro, casi había perfeccionado Chosoku. En Agun, ella era prácticamente indetectable tanto para los estudiantes como para los maestros. Sin embargo, a pesar de su habilidad, había habido una persona que no solo la notó, sino que logró perderla en el proceso. Y esa persona no había sido un caballero de mago completo, sino más bien un mero estudiante de primer año. No es de extrañar que Nene haya estado tan asombrado. Ahora, sabiendo que la estudiante era la hermana menor de la espadachadora más fuerte del mundo, bueno, no fue tan sorprendente como inicialmente pensó. Con una hermana como esa, ¿por qué vendría a la Academia Agun? Nene agitó ligeramente su ventilador frente a su cara. O, para decirlo de otra manera, ¿qué podría esperar aprender aquí? Tal vez ella no está aquí para aprender nada en absoluto, reflexionó Shinguji a través de una neblina de humo. Quizás solo quería experimentar la vida como estudiante. O tal vez está buscando un oponente de su propia edad. Lo dudo. Nene se burló. Incluso si hay un prodigio entre los nuevos estudiantes, como la princesa Vermillón más dotada del mundo, es demasiado verde para igualar a Okita Souji. Usando el rey de la espada Seven Stars del año pasado como referencia, apostaría a que no hay nadie en este torneo que pueda darle un desafío. Tal vez se dio cuenta de eso y decidió saltar el partido. No estoy hablando de ninguno de ellos. En ese momento, una imagen de cierta figura flotó en la mente de Shinguji, un joven aparentemente ordinario pero indescriptible. Tal vez, finalmente entiendo por qué vino a nuestra academia. Justo cuando todos estaban empezando a pensar que Okita Souji podría haber perdido, finalmente llegó, vestida con su uniforme escolar. No era que ella hubiera querido llegar tarde. Ella había estado ocupada entrenando a Ikki Kurogane en Ojo de la Mente justo hasta el último momento. Sí, incluso sabiendo que tenía su propio partido ese día, Souji había priorizado el entrenamiento de Ikki con la esperanza de que domine Ojo de la Mente a tiempo. Los partidos de los estudiantes se extendieron durante varios días. El partido de Wuji fue hoy, mientras que Estella y Shizuku seguirían mañana, e Ikki fue el día después de eso. Esto significaba que Souji solo tenía hasta entonces para asegurarse de que Ikki agarró la técnica. Y así, después de mantener a la audiencia esperando, Souji corrió hacia la arena, su uniforme manchó con polvo de su llegada apresurada. ¿Qué pasa con ese estudiante de primer año? ¿Se disparó en su camino? ¿Por qué incluso molestarse en aparecer? Bien podría perder. Después de esperar tanto tiempo, algunos de los espectadores ya estaban desahogando su irritación lanzando insultos. La enorme arena circular no tenía insonorización, por lo que a pesar de que las voces de la multitud eran algo distantes, ambos luchadores aún podían escucharlos. HMPH. Pensé que habías acumulado. Te daré crédito por aparecer, al menos. La voz de Yamai Rayugatake sonaba amortiguada mientras hacía eco a través de su grueso casco. Souji convocado Kiku Ichimonji Norimune en el momento en que entró en el ring, mientras que su oponente, Yamai, llevaba su pesada armadura como su dispositivo. No hará la diferencia. Busqué sus habilidades antes del partido y vi que su poder es el más inútil de todos, capacidad física. De hecho, Souji había enumerado su habilidad como capacidad física en su archivo. En el papel, sus estadísticas por sí solas podrían haberla calificado para un rango C, pero debido a que su poder registrado era el menos respetado de las 4 clases de habilidades, capacidad física, su calificación había sido degradada a D-Rank. Ikki Kuroganan también fue despedido como inútil debido a su maná de rango F, con su capacidad física habilidad vista como aún menos útil por otros. Con suficiente maná, cualquier Blazar podría mejorar sus habilidades físicas y a veces incluso en mayor grado que aquellos con capacidad física. Aún así, incluso si Ikki hubiera nacido con otro tipo de habilidad, es probable que no hubiera importado mucho dado su limitado grupo de maná. Habilidades del manipulación elemental. La categoría, conocida por la versatilidad y el amplio rango de ataque, sería débil sin suficiente maná para apoyarlos.
No sé cómo lograste entrenar una capacidad tan inútil para clasificar, pero te mostraré que no importa cuánto lo intentes, la basura todavía es basura, y nunca superará el talento. Souji tenía la sensación de que su discurso no estaba dirigido solo a ella. Parecía que también estaba tratando de convencerse. Estella Vermillón, bendecida con la piscina de maná más alta del mundo, podría lograr hazañas monstruosas tanto en la magia como en la fuerza física, convirtiéndola en una potencia viva, un dragón humano. Lo más probable es que Yamai atribuyó el poder de Estella a su maná natural, con vistas a los sacrificios que había hecho para controlar sus habilidades inhumanas. Souji no estaba interesado en defender el honor de Estella. Desde el momento en que agarró su espada, sus emociones comenzaron a drenarse. Además, confiaba en que Estella algún día silenciaría a tales detractores. En el momento en que Souji se apoderó de su espada, descartó la emoción, la misericordia y el miedo por igual. A partir de entonces, solo podía oler sangre. A partir de entonces, solo pudo ver la victoria. Cuando el locutor comenzó la cuenta regresiva para el partido, su oponente todavía estaba hablando de sus habilidades. Mi poder me permite controlar mi densidad, haciendo que mi piel sea más resistente que el acero. 3. Y combinado con mi armor pesado. 2. Tu espada endeble. 1. Ni siquiera podré rascarme. Una fuerte bocina a través de la arena en forma de cúpula, haciéndose eco tan fuerte que casi sacudió los asientos de la audiencia. Sin embargo, los ojos de la multitud se abrieron en el momento siguiente. Justo cuando comenzó el partido, Souji se embahía Kikuichimonji Norimune y se dio la vuelta, caminando tranquilamente hacia la salida. Al principio, la audiencia pensó que estaba perdiendo, pero nunca llamó perder o cualquier palabra de rendición. La escena era tan desconcertante que Yamai Ryugatake se congeló en su lugar, su cuerpo temblando cuando las llamas de su ira se encendieron, enviando olas de maná irradiando desde su marco blindado. ¿Tú te atreves a mirarme? La postura relajada de Souji, la espada embahada y la espalda girada, irradiada pura desdén. Un simple rango de y una capacidad física falla en eso. ¿Qué le dio el derecho de menospreciarlo? Si alguien pudiera ver debajo del casco de Yamai, habría visto su rostro retorcido de ira, las venas abarrotadas de furia apenas contenida. En ese momento, solo pensaba que la reducía a carne picada. Dio un paso adelante, SHHHKT. En el instante en que su pierna se movió, perdió todo el control sobre su cuerpo. Un chorro caliente de sangre roció de los huecos en su armadura, formando una piscina a sus pies en momentos. Se las arregló solo una contracción antes de colapsar, su cuerpo blindado golpeó el suelo con un fuerte ruido sordo justo cuando Souji llegó al borde de la plataforma y comenzó a descender las escaleras. Fue solo después de que su figura desapareció de la vista que la multitud se fue de su aturdido silencio. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo terminó tan rápido? ¿Era esa su habilidad? ¿Usó algún tipo de poder especial? Ella debe haber usado un ataque furtivo. Esa es la única razón por la que ganó. Esto es injusto. Tan desvergonzado. Las voces más fuertes fueron, como siempre, las burlas y amargas, al igual que los chillidos de los monos en un zoológico. Pero en un pequeño rincón inadvertido de la arena, Shinguji Kurono y Saikyo Nene se sentaron en silencio solemne. ¿Ese movimiento hace ahora, lo viste claramente? Shinguji preguntó en voz baja. Pude verla dibujar y cubrir la espada, respondió Nene después de una pausa, respirando profundamente. Pero no vi la trayectoria de su espada. Incluso no pudiste rastrearlo. El cigarrillo entre los labios de Shinguji se había quemado a un trozo corto. Ella permaneció en silencio, guardando el cigarrillo, sus pensamientos escondidos detrás de una nube de humo. Después de su partido, Okita Souji se apresuró a regresar a donde estaba entrenando a Ikki Kurogane. La arena estaba equipada con duchas privadas, lo que permitió a los competidores tomar una ducha cómoda y caliente después de sus partidos, limpiar y relajarse de la tensión de la batalla. Pero Souji no se había molestado con nada de eso. Su razón era simple. Todavía necesito entrenar a Ikki, así que incluso si me limpié ahora, me ensuciaría nuevamente. Después de todo, su partido había terminado en un instante. Se fue mirando exactamente como había llegado cuando llegó. El polvo que la cubría ahora era solo de sus sesiones de entrenamiento anteriores con Ikki. Cuando pasó por un espejo de cuerpo entero, se detuvo para mirar su apariencia ligeramente desaliñada. Después de un momento, una leve sonrisa jugó en sus labios. Honestamente, siempre dice que carece de talento, pero su talento natural en el camino de la espada incluso me parece aterrador. Era como un pozo sin fondo, sin importar cuánto vertió, él lo absorbió todo.
El progreso que no mostró signos de meseta fue el tipo más temible. Esto no es bueno. De repente, Souji levantó una mano frente a su cara, tratando de cubrirse la boca, que había comenzado a acurrucarse en una sonrisa. Sin darme cuenta, estoy empezando a esperar esto, y eso es peligroso. Si no se refiriera, es posible que no pueda contenerse. Matar dos. Apresurándose por el camino desde la arena hasta donde estaba Ikki, Souji de repente recordó algo. Hoy también es el partido de Senpai, ¿no? Por un momento, se encontró desgarrada. ¿Debería ir y animar a su clase superior? Tal vez aumentaría el espíritu de Ayase para que una amiga la apoyara. Después de reflexionar, finalmente decidió continuar con Ikki. Estoy seguro de que Senpai ganará su partido. La animaré la próxima vez. Souji ya sabía quién era el oponente de Ayase y no creía que representarían un gran desafío. Aunque Ayase solo era de rank, como estudiante de tercer año a punto de graduarse, todavía era una candidata fuerte para competir en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. Souji confía en ella. Ella ya había ganado su partido, Ayase probablemente aseguraría la suya, y tanto Estella como Shizuku, un caballero de rango A y un caballero de rango B respectivamente, no deberían tener problemas para pasar sus primeras rondas. Eso dejó a Ikki Kuroganane, la principal preocupación. A pesar de su maná de rango F, las habilidades de combate de Ikki no fueron bromas. Incluso había superado a Estella, el muy esperado caballero E-Rank, en su primer duelo. En términos de oponentes con los que lucharía en esta academia, no había muchos, y la mayoría de ellos serían caras familiares, Estella, Shizuku y Souji entre ellos. Sin embargo, el partido de primera ronda de Ikki le había llevado a un oponente que lo contrarrestó perfectamente en términos de habilidades y había sido una espina constante en su lado, Kiriara Shizuya. Souji estaba casi seguro de que alguien se había entrometido en el enfrentamiento, aunque no tenía pruebas sólidas. Política, sus mentes eran tan sucias. Si hubiera estado usando la base de espíritu de un sirviente racional, como Sherlock Holmes, probablemente podría descubrir evidencia decisiva rápidamente. Pero como estaba parado, ella era solo una espadachina. Todo lo que pudo hacer fue dibujar su espada y derrotar a sus enemigos. No es que importara. Si surgieran preguntas, ella respondería con fuerza. Si se encontró con cualquier niebla o neblina, la cortó con su cuchilla. Si los monstruos se interpusieran en su camino, ella los cortaría a través de ellos. Si dudas o insultos fueran arrojados, la separaría. Una espada tenía solo 3 deberes: dibujar la espada, avanzar y atacar. ¿Todo lo demás? Coloque a un lado. Cuando Souji regresó a su lugar de entrenamiento, encontró que Ikki y Shizuku se ven completamente drenados. Era comprensible, Ikki había sido sometido a días de combate agotador, lesionado, curado y lesionado nuevamente en un ciclo implacable. Cualquiera estaría agotado. Para que Ikki simplemente estuviera fatigado habló con su resolución sólida de roca. Otros con testamentos más débiles habrían rogado desde hace mucho tiempo. En cuanto a Shizuku, había estado gastando energía curando repetidamente las heridas de Ikki. La curación fue una tarea delicada que exigía un enfoque intenso, que había agotado la resistencia de Shizuku. Sin embargo, toda esa práctica había agudizado aún más su control de maná, una mejora que probablemente superó sus lecciones habituales de manipulación de maná. ¿Por qué estás de vuelta tan pronto? Desde lejos, Shizuku había visto a Souji acercándose y su rostro se agrió al instante. ¿No podrías haberte tomado tu tiempo? Dado a Oni-sama un poco más de descanso. No seas tan duro, Shizuku, respondió Ikki, todavía tan cortés y educado como siempre. Souji es el que no ha descansado. Debe haber corrido directamente aquí después de su partido. Luego miró a Souji, preguntando, ¿cómo te fue tu pareja? Mi oponente era un idiota, respondió Souji sin rodeos. Simplemente seguía parloteando a pesar de que estábamos en medio de un campo de batalla. Vi demasiadas aperturas, así que para ahorrar tiempo, simplemente lo corté a todas partes excepto en sus puntos vitales. Ajaja. Tanto Ikki como Shizuku solo pudieron manejar una risa incómoda de la respuesta bastante inquietante de Souji. Después de estas sesiones de entrenamiento, habían obtenido una nueva comprensión de Souji. Afortunadamente, ella seguía siendo el mismo Souji que conocían la mayor parte del tiempo, excepto cuando tenía una espada. En esos momentos, se volvió terriblemente peligrosa. La técnica definitiva de Ikki, Itou Sura, significaba convertirse en un ser implacable e irritante para superar enemigos con talento superior.
Sin embargo, después de presenciar a Souji en la batalla, Ikki sintió que era aún más apropiada del título Asura. De hecho, Ikki había concluido en privado que la figura misteriosa que mató a todos los delincuentes en el centro comercial ese día no era otro que Souji. Solo su estilo, despojado de estilo y enfocado puramente en las técnicas más eficientes de matar, podría lograr algo tan escalofriante. Pero con esa realización llegó una pregunta inevitable que permaneció en las mentes de Ikki y Shizuku. Souji, ¿quién eres? Mirando a Souji, que una vez más se había puesto su sonrisa habitual y despreocupada, tanto Ikki como Shizuku se encontraron llenos de curiosidad y asombro, pero cada uno decidió no preguntar. Todos tienen un pasado que prefieren dejar no hablados, e Ikki y Shizuku lo entendieron muy bien. Como ya consideraban a Souji un amigo, no lo harían. Esperarían hasta que Souji estuviera listo para compartir su historia o hasta que finalmente llegó el momento adecuado para preguntar. Como Okita Souji había anticipado, Ayase Ayatsuji ganó su primer partido con relativa facilidad. Al día siguiente, Estella y Shizuku también reclamaron victorias abrumadoras en sus rondas. La victoria de Estella fue especialmente dramática. Todo lo que tenía que hacer era estar en el campo, y su oponente perdió sin tanto como levantar una cuchilla. Solo aquellos que se pararon directamente en su presencia realmente podrían entender lo que significaba ejercer las mejores reservas de maná del mundo, más de 30 veces el promedio. A diferencia de las reacciones mixtas a la victoria de Souji, el partido de Estella recibió pura admiración y asombro de los espectadores. Y luego, finalmente era hora del partido de Ikki Kurogane. ¿Estás seguro de que no quieres descansar un poco más, Oni-sama?, preguntó Shizuku, su preocupación por el evidente cuando se acercó a la entrada de los competidores. Estaré bien, Shizuku, Ikki le tranquilizó con una suave sonrisa. Si algo, estoy en las mejores condiciones que he estado. La apariencia de Ikki, sin embargo, dijo lo contrario. Su tez era pálida, su cabello estaba ligeramente desaliñado, y su ropa tenía varios cortes y manchas de sangre débiles. Antes de venir aquí, había estado entrenando con Okita Souji. Ojo de la mente es como un sexto sentido. Para desbloquear su máximo potencial, debe silenciar a los otros 5 sentidos. La vista y la audición solo representan el 90% de la información sensorial de una persona. Luego hay toque, olor y gusto. En nuestro entrenamiento, lo empujaré hasta el punto de que sus sentidos vacilen, dejándole ninguna opción que confiar en Ojo de la Mente. La verdad es, Ojo de la Mente es un reino típicamente solo vislumbra después de años de batallas de vida y muerte. No tenemos ese lujo de tiempo, por lo que a pesar de que la sensación puede desvanecerse una vez que se recupere, con su talento, confío en que lo recuerde nuevamente. De hecho, Ikki Kuroganane finalmente había desbloqueado Ojo de la Mente. Los ataques de Souji fueron demasiado rápidos para que la atención lo siguiera, lo que lo obligó a abandonar su sentido de la vista. Sus ataques eran tan etéreos que parecía que incluso el sonido en sí mismo estaba cortado, lo que hace necesario que él también abandone su audición. Ikki se dio cuenta de que para ver la espada de Souji, tenía que confiar en algo más allá de sus 5 sentidos, un sentido que le permitía ver sin ver, escuchar sin sonido. Entonces, incluso si parecía demacrado, su aura era más agudo, más concentrado, sin ninguna de las debilidades que uno podría esperar. A los ojos de Ikki, el mundo nunca se había visto más claro. Sus nervios y temores habituales no se encontraban en ninguna parte. En este momento, su corazón estaba tan tranquilo como un lago de espejo suave. Shizuku, ve a esperarme en la audiencia. Con eso, Ikki se volvió y se dirigió al área de la competencia. Al verlo alejarse, los labios de Shizuku temblaron ligeramente antes de susurrando, «Buena suerte, Oni-sama». En las gradas, Estella se sentó en la primera fila. A su lado estaba Ayase, aunque varios asientos a su alrededor estaban notablemente vacíos, claramente reservados a pesar de la multitud llena. Por el rabillo del ojo, Ayase notó que alguien se sentó a su lado, aunque no había notado su llegada en absoluto. «Souji, tú». Ayase se volvió para saludar a Okita Souji, solo para detenerse en estado de shock. La cara generalmente prístina de Souji mostraba rastros de agotamiento, y su ropa tenía 3 cortes frescos a lo largo de la tela. «Souji, ¿qué te pasó?» «Ah, solo, un pequeño accidente», respondió Souji con una sonrisa tímida, sus ojos aún cerrados. Estella, que también había notado la apariencia desaliñada de Souji, se veía igual de sorprendida. «¿Ikki hizo esto?» «Ikki». Ayase parpadeó, recordando que Souji había mencionado que había estado entrenando a Ikki durante los últimos días.
Ayase no había visto sus sesiones, ya que había estado ocupada preparándose para su propio partido. Sin embargo, Estella, como compañera de cuarto de Ikki, había sido testigo de que volvía cubierto de heridas de noche tras noche y finalmente había ido a observar el entrenamiento ella misma. Shizuku no había tratado de detenerla, tal vez incluso esperando que fuera. Después de todo, Estella se había sorprendido completamente cuando vio el modo de Souji Demon of the Battlefield de primera mano. Ahora, su asombro era comprensible. Cuando la vio por última vez entrenando, Ikki apenas había podido mantenerse al día con los ataques de Souji. ¿Y ahora estaba aterrizando su? Si hubiera sido ella en el lugar de Ikki, no podría imaginar ni siquiera levantando su arma contra esa temible versión de Souji. Souji asintió, haciendo que los ojos de Estella se iluminaran con emoción. Entonces, ¿crees que el partido de Ikki irá bien? Souji miró a la arena, una sonrisa significativa que se curvaba en sus labios. Diría que ganará con bastante facilidad. Poco después, Shizuku se unió a ellos, acompañado por Arisuin. Entonces Inguji Kurono, la directora de la academia, también llegó. Como jefa de la academia Agun, estaba al tanto de la capacitación especial de Souji con Ikki y su propio interés en el progreso de Ikki la había traído aquí para presenciar el partido. En cuanto a su amiga cercana, Nene, el primer partido del día está a punto de comenzar. Soy Tsukuyomi, tu anfitrión, con comentarios del estimado profesor Nene. Complacido de estar aquí. Sí, Nene había asumido el papel de comentarista. Aparentemente, proporcionó la mejor vista de toda la arena. Los competidores de hoy son una pareja intrigante. Por un lado, tenemos a Shizuya Kiriara, el caballero Serran que compitió en el Festival de Arte Sword de Seven Stars del año pasado. Cuando lo presentó el locutor, Shizuya Kiriara entró en la arena, su cabeza inclinada con una arrogancia exagerada en su paso. Incluso con su entrada descarada, la multitud se volvió loca, con chicas desmayando y gritando, «Lord Shizuya es tan guapo». Frente a él está el caballero Afrank que derrotó a la princesa Vermillón en un simulacro de batalla, Ikki Kuroganan. La energía de la multitud se atenuó notablemente. En el área de descanso, Ikki había tomado una breve media hora para limpiar y cambiar su ropa. Si bien ya no parecía que saliera de una zona de guerra, Shizuya aún podía distinguir la fatiga en su rostro cuando se encontraban cara a cara. ¿Qué pasa? Kiriara se burló. ¿La idea de enfrentarme te mantuvo despierto durante días? Esto es algo bueno, ya sabes, Kurogane, muestra que entiendes la brecha entre nosotros. A diferencia de ti, un fracaso sin valor, soy el verdadero genio aquí. Ikki no respondió a las burlas de Kiriara, en cambio, simplemente convocó su dispositivo. Kiriara, al ver esto, también sacó el suyo, un arco largo hecho de un material similar a una vid. La luz azul se reunió en la mano de Ikki y se formó en una katana oscura que sostenía libremente, su punta inclinada hacia el suelo. Por un momento, la burla de Kiriara se vaciló cuando vio el cambio que superó a Ikki cuando agarró su espada. Extraño. Momentos antes, Kiriara no había sentido nada inusual. Sin embargo, con la katana en la mano, la presencia de Ikki cambió de una manera inexplicable. Pero igual de rápido, Kiriara lo descartó. Sin embargo, en la sala de transmisión, el profesor Nene, que había estado descansando casualmente, ahora se inclinaba hacia adelante, su expresión intensa. La cara de Shinguji Kurono se hizo igualmente grave. Por una fracción de segundo, Kurono podría haber jurado que vio la sombra del mejor espadachín del mundo en la postura de Ikki. Kurowan, él. Los ojos de Ayase se abrieron. Como espada, Ayase podría sentir más que la mayoría del cambio en la presencia de Ikki. Estaba allí a la vista, pero se sentía como si no fuera nada más que aire. ¿No vas a hacer el primer movimiento?, preguntó Kiriara en un tono casual y conversacional. Bueno, entonces, disculpe mi grosería. En un instante, el maná de Kiriara envolvió toda la arena, transformándola en un bosque denso. Y con eso, Kiriara desapareció desde la opinión de Ikki. Ahí está. El bosque del cazador. Kiriara ha desaparecido de la vista de Kurogane. Una ola de asombro barrió a la multitud. Los árboles densos, envueltos en una delgada niebla, oscurecieron no solo la visión sino también en cualquier otro sentido. Para contrarrestar el noble arte de Kiriara, la estrategia más eficiente era destruir el bosque en sí. De lo contrario, era solo cuestión de tiempo antes de que la energía de uno fuera reducida. Pero Ikki simplemente se quedó allí,
como si ya se hubiera dado por vencido. Lentamente, levantó la mano de su espada. Sonido metálico. Una flecha verde de luz golpeó su cuchilla elevada, produciendo un anillo agudo y metálico. Al momento siguiente, 3 flechas más silbaron por el aire. El brazo de Ikki se movió en un solo swing sin esfuerzo. En esa sola barra, desvió las 3 flechas, enviándolas del rumbo, una en el suelo, otro en el aire y el último disparando a través de un árbol detrás de él, desapareciendo en la niebla más allá. Todos en la arena miraban, aturdidos. ¿Qué acabamos de presenciar? Estella y Shizuku se enderezaron instintivamente en sus asientos, el orgullo brillaba en sus ojos. Después de todo, el niño en esa arena era su amado, o, en el caso de Shizuku, su hermano. Bueno, ¿hablas en serio? ¿Un mero caballero fallido? ¿Estás tratando de vencer a un genio como yo? La voz de Kiriara resonó desde todas las direcciones, llena de desdén y desprecio, pero la expresión de Ikki siguió siendo impasible. Su comportamiento tranquilo parecía solo alimentar la frustración de Kiriara. Bien entonces. Si estás tan decidido, te daré una muestra de mi verdadero poder. Deberías ser honrado. Has conducido a un genio como yo para que hagas todo. Oh, y por cierto, he perfeccionado mi técnica, puedo ocultar mis flechas ahora también. Veamos que intentes bloquearlas, justo como Souji había predicho. Ikki pensó para sí mismo con una gratitud silenciosa. Si no fuera por el entrenamiento de Souji, probablemente estaría en peligro real en este momento. Ikki levantó su mirada, mirando directamente en una dirección. Aunque el denso follaje bloqueó su punto de vista, su corazón le dijo que Souji, Estella y Shizuku estaban allí, observando cada uno de sus movimientos. Mucha gente creía en él. Muchos estaban preocupados por él. Entonces, debo ganar. Sin mover su cuerpo, Ikki inclinó su muñeca, colocando su cuchilla frente a su rodilla derecha. Un segundo después, un destello de luz golpeó su espada, chispas volando con un golpe metálico resonante. Incluso los ataques invisibles son perfectamente claros para mis ojos. Los ojos oscuros de Ikki se fijaron en un solo punto, tan duro y enfocado como el diamante negro. Al conocer esa mirada inflexible, Kiriara casi perdió su control sobre su dispositivo. Yo vi. Imposible. Esto tenía que ser una casualidad, solo una suerte ciega. Deja de fingir ser tan duro. Kiriara, su compostura resbalada, disparó una volea de flechas de maná invisibles desde todas las direcciones, cada una con el objetivo de fijar Ikki. Ikki de repente se agachó, y una flecha pasó por su cabeza. Giró su espada, desviando 2 flechas más con facilidad, luego dobló las piernas, reuniendo su fuerza como un depredador agachado. En el siguiente instante, salió adelante, acercándose a la ubicación de Kiriara como una bestia de caza. El pánico estalló en los ojos de Kiriara al darse cuenta de que Ikki corría directamente hacia él. ¿Realmente puede verme? ¿Pero cómo? Frense e incapaz de pensar con claridad, Kiriara solo pensaba, escapar. Un autoproclamado cazador, un autoproclamado genio, se había acostumbrado a intimidar a los débiles y retirándose de los fuertes. En su mundo colchado, nunca había aprendido a enfrentar una verdadera amenaza con calma. Manténgase alejado de mí. Kiriara disparó otra flecha a Ikki, pero Ikki la hizo a un lado, enviándola en espiral hacia Kiriara. La flecha dio su huella, perforando el hombro de Kiriara. ¡Ah! Duele. Duele tanto. Aterrizó con un ruido sordo, agarrándose el hombro cuando las lágrimas y el moco corrieron por su rostro. No dejará de sangrar. Tanta sangre. Voy a morir. Mientras Kiriara yacía expuesto en el suelo, la ilusión del bosque se desvaneció. Ikki dio un paso adelante, su sombra cayó sobre él. Kiriara levantó la vista para ver a Ikki de pie sobre él, sosteniendo su katana en alto. No, por favor, no. El terror llenó los ojos de Kiriara mientras su cuerpo temblaba. Su voz se elevó en un grito desesperado y asfixiado. Esa es una verdadera espada. Me matarás. Moriré. La cuchilla de Ikki brillaba con acero frío, y los gritos de Kiriara llenaban el aire, su voz ronca en pánico. Me rindo. Me rindo. Lo admito, he terminado. En la mirada inquebrantable de Ikki, la cara de Kiriara, contorsionada de miedo, reflejada claramente, fría e indiferente, como si su misma presencia estuviera lista para tragarlo todo. Y luego, con todos observando, con las súplicas de Kiriara sonando en el aire, Ikki balanceó su espada. No. No puedo soportar el dolor. La barra se bajó, como para cortar todo el bosque en 2.
Todos en la arena aguantaron la respiración, esforzándose por ver el resultado final del partido. Y luego, en un latido, el bosque desapareció. La cuchilla de Ikki había detenido simples centímetros de la nariz de Kiriara. Una sola gota de sangre goteó por la mejilla de Kiriara, mezclándose con las lágrimas y las mocos. Ikki se enderezó, llorando su espada como si hubiera completado las tareas más mundanas, su expresión tranquila y separada. Kiriara yacía en el suelo, completamente derrotado. El vencedor, Ikki Kurowan. Ah. Entonces eso es lo que pasó. Bajo el brillo suave y cálido de la lámpara superior, la habitación estaba brillantemente iluminada. Edelweiss, vestido con un adorable camisón, apareció un macarrón rosado en su boca, sin olvidar saborear el sabor lamiéndose los dedos después. Ella suspiró, ese tipo llamado Ikki Kuroganan, si alguna vez tengo la oportunidad, me encantaría conocerlo. ¿En qué capacidad? ¿Como Edelweiss, o como mi hermana mayor? Okita Souji yacía perezosamente extendida por el sofá. A pesar de la televisión frente a ella tocando un programa, ni Okita Souji ni Edelweiss estaban viendo. Edelweiss parecía bastante interesado en lo que Okita Souji había estado haciendo en la escuela, recordando cómo solían ser los padres de Souji. Su excusa era, nunca fuimos a la universidad, por lo que tenemos curiosidad sobre cómo es, y el razonamiento de Edelweiss no era muy diferente. ¿Alguien te está intimidando? Si lo son, tienes que avisarme, ¿de acuerdo? Obtén real, hermana. ¿Quién me atrevió a acosarme? ¿Has olvidado quién es mi hermana? Okita Souji se rió entre dientes. Aunque no conocen su identidad, la directora ciertamente lo hace. Si alguien incluso pensara en darme problemas, ella sería la primera en cerrarlos. Es cierto, no puedo discutir con eso. Con su boca ahora vacía, Edelweiss extendió la mano con su mano criminal hacia la siguiente masa. Quien hubiera pensado que el reloj mundial sería la directora de una escuela y la de mi hermana, nada menos. Al menos ella es la directora, ella tiene poder, estatus y dinero. ¿Pero tú? ¿La principal espadachadora del mundo que trabaja como pastelera? Con una cara hinchada, Edelweiss se abalanzó, apretando las mejillas de Souji como si estuviera amasando la masa, sus manos todavía perfumadas con dulces. Oh, bueno, está bien, lo siento, ahora deja ir. De ninguna manera. Souji, ¿has perdido peso? Tus mejillas no se sienten tan blandas como antes. Souji se quedó luchando por mantenerse al día con el repentino cambio de tema de su hermana. Su rostro fue moldeado en todo tipo de formas debajo de los aplastantes, amasado y pellizcando de Edelweiss. Después de todo, como diría Edelweiss, Bullying Little Sisters es el privilegio de una hermana mayor. Los partidos de selección diarios se llevaban a cabo regularmente. Los estudiantes tenían la opción de participar en los partidos, verlos o entrenar por su cuenta. Debido a esto, los horarios de clase eran mucho menos estrictos y las reglas se aflojaron considerablemente. Desde la victoria de Ikki Kurogane sobre Shizuya Kiriara, habían pasado varios días y habían tenido lugar varios partidos. El torneo de selección tuvo como objetivo identificar a los 6 mejores estudiantes que representarían a Hagan Academy en el Festival de Arte Sword Sword de Seven Stars. Perder un solo partido significaría eliminación. Hasta este punto, Okita Souji, Ikki Kuroganan, Stella Vermilion, Shizuka Kuroganan, Arisu Inagi y Ayase Ayatsuji habían mantenido todos los registros ganadores perfectos. De hecho, tanto Ikki como Estella habían enfrentado miembros del consejo estudiantil y salieron victoriosos. Se esperaba que Estella ganara, pero la victoria de Ikki sobre el Touka Toudou del consejo estudiantil llevó a todos a reconsiderar su visión de este caballero fallido. No, en realidad, Ikki Kurowa ni siquiera podía llamarse caballero fallido, ahora tenía un nuevo título. El rey de la espada sin corona. Todos tenían curiosidad por saber por qué este Blazer clasificado por F pudo seguir ganando. Si se hubiera confiado en trucos subsistentes, como Shizuya Kiriara, no se habría ganado ningún respeto. Pero en cambio, mostró una fuerza innegable e inquebrantable en cada partido, sin dejar lugar a dudas. Poco a poco, Ikki comenzó a ser popular, atrayendo a muchos estudiantes que querían pedirle consejos para fortalecerse. Cuando lo conocieron, su personalidad suave y amigable solo aumentó su encanto. No importa quién buscara su consejo, ofrecería su ayuda sinceramente. Naturalmente, no todos admiraban a Ikki. Ocasionalmente, alguien intentaba pelear, pero cada vez se alejaba respetando su poder crudo e innegable. ¿El resultado?
Cada vez más personas comenzaron a reunirse alrededor de Ikki, ansiosas por aprender de él. Estella se quejó con Okita Souji más de una vez, diciendo que debido a la popularidad de Ikki, apenas le quedaba tiempo pasar con ella. Oh, correcto, algo importante que casi olvidé mencionar, Estella e Ikki finalmente habían hecho que su relación sea oficial. En la historia original, sucedió después de la lucha de Ikki contra Shizuya Kiriara. Ikki fue empujado al borde, y Kiriara se enfureció a la multitud para burlarse de él. Estella, en un momento inusualmente no tensivo, expresó sus sentimientos abiertamente, dando a Ikki la fuerza para volver a subir y ganar la pelea. Solo después del partido, Souji recordaba esa parte de la trama. Le había preocupado que su interferencia pudiera evitar que alcanzaran ese momento, pero de alguna manera, incluso sin su conocimiento, todavía terminaron juntos. Es cierto, el amor y el destino realmente no juegan según las reglas. Ikki incluso invitó a Souji a ayudarlo a entrenar a los demás, lo que la sorprendió por sorpresa, pero Souji declinó: no soy un gran maestro. Ahora, si quieren aprender a luchar de verdad, esa es otra historia. Cuando ella dijo eso, la cara de Ikki claramente se agitó, sus viejas heridas se hinchan con el dolor fantasma. Además, están aquí para ti. Souji inclinó su cabeza con una suave sonrisa. Si fuera yo, probablemente terminarían odiándome, ¿no? Si bien la reputación de Ikki había sido redimida, Souji no había cambiado. Las batallas de Ikki fueron emocionantes de ver, su fuerza era palpable. Souji, por otro lado, terminó sus partidos en un instante, dejando a la mayoría de las personas inseguras de lo que había sucedido. Aquellos que entendieron solo podían estar asombrados y mantener su distancia, encontrando su poder simplemente aterrador. La mayoría de los estudiantes que buscaban consejos fueron los que no podían comprender la verdadera habilidad detrás de los rápidos y sutiles movimientos de Souji. Naturalmente, gravitaban hacia el estilo más dinámico y visualmente impresionante de Ikki. Fighting no se trata de hacer un espectáculo. Honestamente, no entiendo por qué incluso tenemos partidos para que todos lo vean. No es exactamente un baño de sangre. Ikki Kurogane estaba ocupado enseñando, mientras Estella permaneció cerca, los celos que cada vez que Shizuko encontraba la oportunidad de meterse con ella. En cuanto a Okita Souji, ella se escapó silenciosamente. Con la forma en que ese pequeño grupo era tan completo, se sentía como una tercera rueda y decidió que también podría encontrar algo más que hacer. Aunque, realmente no tengo nada que hacer, ¿verdad? Caminando por un camino forrado con flores de cerezo, Okita se pellizcó la barbilla pensativamente, su cabeza se inclinó hacia un lado. Capacitación. Probablemente innecesario. Clases. Incluso menos necesario, nada que la academia enseñó realmente fue adecuada para ella. De hecho, no había nadie en toda esta escuela que pudiera enseñarle nada. Ahora que lo pienso, me pregunto qué está haciendo Ayatsuji-senpai. La curiosidad la golpeó. Se había estado quedando en el apartamento que Edelweiss había alquilado por un tiempo, y con todos enfocándose en su entrenamiento para los partidos de selección, había visto cada vez menos de Ayase Ayatsuji. Sin embargo, su cama todavía estaba en el dormitorio, y técnicamente todavía eran compañeros de cuarto. Solo tomó un breve momento de duda antes de que ella se decidiera. Bien, vamos a buscar a Senpai. Pero, ¿dónde debería comenzar a buscar? ¿Vagando sin rumbo? Eso sería dejarlo listo para el azar. Okita pasó un sólido 2 minutos pensando, luego golpeó su frente con una sonrisa. Usted idiota, solo llamarla. ¿Por qué no pensé en eso? Apoyándose contra un robusto árbol de cerezo en flor, Okita sacó su manual de estudiante, volteando para encontrar el contacto de Ayase. Moshi, senpai. ¿Has comido todavía? ¿Qué estás haciendo? Después de una pequeña charla informal, Okita se enteró de que Ayase estaba planeando visitar a su padre en el hospital, Ayatsuji Kaito. ¿Necesitas alguna empresa? No tengo mucho que hacer, solo deambulando aburrido, ofreció Okita. Senpai dudó por un largo momento, pero finalmente acordó la sugerencia de Okita. Acordaron reunirse en las puertas de la escuela. Okita llegó un poco temprano, y a Ayase le tomó un tiempo más tiempo llegar allí, comprensiblemente, ya que se había tomado el tiempo para prepararse cuidadosamente antes de visitar a su padre. Lo siento, Souji, ¿esperaste mucho? Ayase corrió cuando vio a Okita desde lejos, disculpándose por hacerla esperar. No, solo he estado aquí unos minutos. Okita lo rechazó, aunque de repente algo hizo clic en su mente, y ella se rió. Su inesperada risa dejó a Ayase nerviosa. ¿Qué?
¿Hay algo extraño en mí? No, no, no eres tú, senpai, Okita le tranquilizó, todavía sonriendo. Me acabo de dar cuenta de que nuestra conversación sonaba como algo fuera de una novela, una escena en la que una pareja se encuentra para una cita. Ayase parpadeó, luego no pudo contener una sonrisa, presionando el dorso de su mano hacia sus labios. ¿Lo hace, no? Entonces, Okita sonrió. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia como esa, senpai? ¿Cómo? ¿Saliendo con un chico? What? No. La cara de Ayase se volvió escarlata en un instante. Difícilmente puedo hablar con los niños, como podría ir a un DD. Ella tartamudeó en el sonido de, incapaz de correr la voz, dándole a Okita una nueva comprensión de la intensa timidez de su senpai en torno a los hombres. Mirando, Ayase atrapó el brillo en los ojos ámbar de Okita y sus mejillas se hincharon como un pez glopio indignado. Souji, ¿te burlas incluso de tu senpai? Es un malentendido. Juro que no lo soy. Anticipándola sin esfuerzo, Okita se reclinó con una risa, esquivando el intento de Ayase de pellizcar su mejilla. ¿Por qué a todos les encanta agarrarme la cara? Aún así, estos ojos capturaron una gran expresión justo ahora. Eres bastante lindo, ya sabes. Con las manos apretadas detrás de su espalda, Okita inclinó la cabeza, transmitiendo una sonrisa brillante a Ayase, cuya cara solo se volvió más roja. HNGH. Ya sea por el cumplido directo de Okita o de esa sonrisa deslumbrante y conmovedora, Ayase sintió que su corazón había sido perforado, no por una flecha, sino por una bala de un rifle de francotirador Barrett. Y Okita hizo una pausa, dejando que el momento colgara. Diría que pareces un poco más relajado ahora, senpai. Ayase se congeló por un segundo. No sé qué tipo de carga estás llevando, Okita continuó suavemente. Y no te diré que lo dejes ir, porque no soy tú, y no puedo tomar decisiones para ti. Con sus manos todavía detrás de ella, Okita dio unos pasos adelante, girando a mitad de camino para enfrentar a Ayase. Bañada a la cálida luz del sol dorada, su sonrisa irradiaba como una baliza, iluminando la visión de Ayase. Pero quiero que sepas, Ayatsuji-senpai, pienso en ti como un amigo. Y quiero ayudarte. Entonces, cuando te enfrentas a algo que no puedes manejar solo, cuando sientes que has alcanzado tu límite, recuerda, siempre hay una mano aquí, esperando que te alcances. Ayase no pudo responder. Las palabras de Okita la dejaron sin palabras, estaba preguntando demasiado. Para pedir ayuda, no era algo que pudiera hacer fácilmente hacer. Este era su problema, algo que debería tener nada que ver con Okita Souji. Arrastrando a su joven a sus propios problemas, ¿cómo podría mantener alguna sensación de dignidad como senpai si lo hiciera? Tendría que estar desvergonzada para sentirse bien dejando que Okita Souji enfrente a esa aterradora persona en su lugar. Vamos, senpai. La voz de Okita llevó a Ayase a la realidad. ¿No planeamos visitar a Yatsuji Kaito-san? Deberíamos ponernos en marcha. Sí, padre, ¿qué se supone que debo hacer? Ayatsuji Kaito había estado en coma desde un partido fatídico 2 años antes. Ahora, yacía en una cama de hospital, recibiendo atención a largo plazo. Entraron en una habitación de hospital de tamaño modesto, mucho menos avanzados que las instalaciones de la academia. La figura que se encontraba en la cama, reducida a poco más que la piel y los huesos, era el padre de Ayase, el último samurái, Ayatsuji Kaito. Padre, traje a mi junior para visitarte. Ayase se sentó en el pequeño taburete junto a su cama, manejando una sonrisa agridulce. Padre, ¿adivina qué? He hecho un nuevo amigo, para que no tengas que preocuparte de que yo esté solo en la escuela. Ella continuó, relatando historias de su vida escolar, su voz llenando la habitación, conocida solo por el constante pitido del monitor cardíaco. Okita se quedó en silencio detrás de Ayase. Con la cabeza de Ayase bajada, no pudo ver su expresión, pero notó que las manos de Ayase se apretaron firmemente en su regazo, sus dedos se pusieron pálidos de la presión. Da Vinci-chan, ¿crees que puedes ayudar al padre de Ayatsuji-senpai a despertar? Aprovechando un momento tranquilo, Okita Souji abrió una pantalla de comunicación a Caldea, su curiosidad despertó. Maestro, ¿para quién me llevas? Soy el genio de todos los genios, el consultor técnico de Chaldea, el único, Da Vinci-chan. En la pantalla, el pequeño Da Vinci posó triunfante, manos de sus caderas, exudando un aura de soy tan increíble confianza. Pero honestamente, el tono de Da Vinci se suavizó, probablemente no necesite hacer mucho.
Realicé un rápido escaneo de cuerpo completo del hombre en la cama del hospital usando el equipo de Chaldea, y resulta que ya está mostrando signos de recuperación de la conciencia. En 2 meses, Max se despertará solo. ¿En realidad? La cara de Okita se iluminó con un deleite genuino. Eso es una noticia maravillosa. Ayatsuji Senpai seguramente estaría encantado al escuchar esto, ¿no? Después de su visita a la cama de Ayatsuji Kaitou, Okita y Ayase se detuvieron en un pequeño restaurante cercano para tomar un bocado. Cada vez que visito a mi padre, como aquí, dijo Ayase, su espíritu aparentemente levantaba, mientras llevaba a Okita a una mesa junto a la ventana. Después de haber estado aquí a menudo, Ayase ordenó rápidamente para sí misma, mientras que Okita enfrentó un dilema que eligió el menú. Finalmente, con las recomendaciones de Ayase, Okita hizo su elección y los dos se sentaron, esperando que llegaran sus comidas. Presa, Souji. Okita, mirando soñadoramente por la ventana, volvió a llamar la atención ante el sonido de su nombre. Escuché que entrenaste a Ikki Kurogane en Sportsmanship. Es la razón por la que venció a Shizuya Kiriara tan fácilmente, ¿verdad? Normalmente de voz suave, Ayase parecía inusualmente intenso sobre este tema. Se inclinó hacia adelante, su mirada fijó firmemente en Okita. Oh no, no fue lo mío, Okita respondió modestamente. El talento de Ikki lo llevó todo por su cuenta. Vi el partido de Ikki. Ayase bajó la cabeza, su expresión escondida por su flequillo. Souji, tengo mis razones para ser más fuerte. Debo ser fuerte, lo suficientemente fuerte como para representar a nuestra academia en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. Esa persona estarán en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars. Es mi única oportunidad. Por favor, Souji. La voz de Ayase vaciló, su tono serio. Quiero ser tan fuerte como Ikki estaba en esa pelea. Por primera vez, Ayase dejó de lado su orgullo ante Okita. Para lograr su objetivo, parecía dispuesta a reservar cualquier cosa, incluso su honor o dignidad. Este tipo de resolución solo fue posible para alguien que había perdido algo antes, alguien que había probado la amargura de la impotencia y el arrepentimiento. ¿Debo estar de acuerdo? ¿O debería evitar que siga por un camino autodestructivo? Antes de que Okita pudiera decidir, una voz llena de sorpresa sonaba de detrás de ella. «Oh. ¿No es este Ayatsuji?» Los alumnos de Ayase se encogieron en estado de shock, su aliento atrapado, inmovilizado solo por esa voz. Los ojos ámbar de Okita se estrecharon mientras se giraba para ver a un grupo de hombres hinchados hacia ellos. Bueno, si no es Ayatsuji. No te he visto últimamente, uno de ellos se burló, su tono se burló a pesar de las palabras amigables. Estaban vestidos con lo que parecían ser uniformes de otra academia, pero su apariencia y comportamiento rebelde se parecían a los de una pandilla de delincuentes. Por el momento, el grupo no parecía notar que Okita se sienta con Ayase. Cuando se acercaron, Okita echó un vistazo a la cara de Ayase. Su expresión estaba nublada, como si suprimiera algo, y su aura era errático. Como espada, esta pérdida de compostura fue un defecto grave. ¿Estás ahí? Kuraudo está hablando contigo y te atreves a ignorarlo. ¿Dónde? La mirada de Okita se movió hacia un hombre en el grupo, de cabello con dientes con forma de tiburón, con gafas de sol teñidas de amarillo y un emblema de cráneo sobre su pecho. Parecía ser su líder, con 2 mujeres vestidas llamativamente, y las otras se hicieron paso instintivamente para dar paso a él. Claramente, no era un matón ordinario. ¿Y qué es esto? Una presencia tan salvaje de bestia. Kurashiki Kuraudo había tenido la intención inicial de dirigirse a Ayase, pero algo llamó su atención. Se volvió, su mirada se encerró en la de Okita. El cambio en su atención llamó el aviso de sus seguidores, y ellos también miraron en su dirección. Oh, oye. Ni siquiera me di cuenta de que había una chica tan bonita aquí, sonrió un lacayo, inclinándose con las manos en los bolsillos. Entonces, señora, ¿qué dices sobre salir con tu hermano grande? Ruido sordo. Un fuerte choque sorprendió a todos. El matón que había hablado estaba extendido en el piso, su cabeza se estrelló contra la mesa de Okita y Ayase, ahora dejada en ruinas. El que lo derribó. Los ojos de Ayase se abrieron de incredulidad mientras miraba a Kuraudo, que estaba dando la mano, una expresión de irritación en su rostro. ¿Fue eso realmente necesario? Kuraudo se volvió hacia la calma y ligeramente perpleja Okita. Ese tipo era uno de los tuyos, ¿verdad? Él cruzó una línea molestando, respondió Kuraudo con un encogimiento de hombros. La mayoría de la gente le resultaría impensable vencer a uno de los suyos por el bien de un extraño. Pero para Kuraudo,
fue una respuesta de hecho. Incluso sus subordinados mantuvieron la cabeza baja, en silencio frente a su ira. No sabían lo que habían hecho mal, solo que de alguna manera lo habían marcado. Tú. Kuraudo levantó la mirada, sus ojos se estrecharon mientras miraba a Okita, todavía sentado en la mesa. ¿Eres una espada, no?, preguntó, su voz baja y estable. Supongo que podrías decir eso. ¿Y tú? Okita inclinó su cabeza, su tono casual mientras encontraba su mirada, sus labios se enroscaban ligeramente. Podría ser, ¿eres Iso? Ajá. Kuraudo se rió suavemente, sus ojos brillaban con un brillo depredador detrás de sus gafas de sol. No sé quién es este tipo, Sou, pero, cuando volvió a abrir sus ojos, la luz bestial en su mirada se intensificó, y su sonrisa se torció en algo salvaje y amenazante. Tienes bastante mirada en tus ojos, pequeña espadachina. Tienes bastante mirada en tus ojos, espada desconocida. Kurashiki Kuraudo se ríe en la risa, produciendo una espada masiva y segmentada que se asemeja a los huesos de una serpiente. Vivo para luchar contra los espadachines y desglosarlos por pieza por pieza. Ve, dibuja tu arma. Cuando la energía mágica de Kuraudo comenzó a aumentar, su aura intimidante se intensificó, lo que hace que sea casi imposible para cualquiera acercarse a él. Con ojos como los tuyos, no eres del tipo de hacer algo cobarde y de regreso, ¿verdad? Cuando dibujó su arma, la mayoría de los otros clientes ya habían huido del restaurante. Un choque entre blazers podría significar la muerte incluso para aquellos que solo observan desde la distancia. Los miembros de la pandilla de Ayase y Kuraudo se redujeron, abrumados por su violento aura. Sin embargo, solo el pequeño Okita Souji permaneció tranquilo, encontrando su mirada sin un toque de miedo. En sus ojos, no vio ni terror ni emoción. Era como si estuviera mirando un vasto y tranquilo mar, sin ser afectado, no afectado, sin importar lo que lo arrojara. En lugar de sentirse insultado o despedido por su impasible mirada, Kuraudo sintió que su sangre se calentaba, como si estuviera en llamas. Cuando Okita abrió su boca para responder, los ojos de Ayase temblaron. La escena antes que ella se superpuso con un recuerdo doloroso. Hace 2 años, de la misma manera, Kurashiki Kuraudo había emitido un desafío a su padre, Ayatsuji Kaito, y debido a que no había detenido a su padre en ese entonces, ahora estaba mintiendo comatoso, el dojo de su familia se hizo cargo, dejándola sin un hogar para regresar. Noche tras noche, lo lamentó. Si tan solo hubiera sido más valiente en ese momento, si solo hubiera detenido a su padre, lo convenció de que no aceptara el desafío de Kuraudo. ¿No habría todo salido de manera diferente? No. Ayase repentinamente arrojó la mesa rota fuera del camino, agarrando la manga de Okita mientras estaba parada a su lado. No puedes vencerlo. Por favor, no hagas esto. Okita sintió una sacudida en su corazón, porque Ayase estaba llorando, justo frente a ella. Por favor, no me dejes solo de nuevo. ¿Quiénes eran esas palabras realmente destinadas, Okita o el padre que la había dejado atrás? ¿Estás intentando interferir, Ayatsuji? La cara de Kuraudo se retorció de irritación. Fue como morir de hambre durante 3 días solo para ver una deliciosa comida presentada ante usted. Luego, justo cuando la alcanza, alguien la aleja. Kuraudo no era del tipo que tolera la interferencia de nadie. Con un gruñido, levantó su enorme espada de huesos en alto y la balanceó. Pero en el siguiente instante, sonido metálico. Los ojos de Kuraudo se abrieron en estado de shock, ya que su espada no cumplió con su objetivo. Una vaina oscura había bloqueado su espada, atrapándola perfectamente en el guardia y neutralizando toda la fuerza que había puesto en su ataque. La mano que sostenía la vaina pertenecía a nada menos que Okita, que todavía estaba sentado. Su repentino movimiento dejó a todos sin palabras, incluidos Kuraudo y su pandilla. Incluso Ayase miró con la boca abierta, lo suficientemente ancha como para que Okita se viera brevemente tentada a ver si podía caber un huevo adentro. Pero, ahora no era el momento de los experimentos de huevos. No te voy a dejar, Okita murmuró suavemente. Ignorando por completo a Kuraudo, levantó la mano para limpiar suavemente las lágrimas de Ayase con el pulgar. Donde su mano había tocado, la mejilla de Ayase se sintió cálida y su mente comenzó a estar en blanco, como si su cerebro se estaba sobrecalentando. Entonces, cree en mí solo esta vez. Esos ojos ámbar, puros como cristal y fascinantes como el cielo nocturno, reflejaron la cara de Ayase con sorprendente claridad. Volveré y traeré de vuelta todo lo que perdiste. Entonces, por favor, créeme, senpai. ¿Qué se supone que debo hacer? Con esos ojos mirándola así, Ayase no pudo decir que no. ¿Por qué es tan imprudente? ¿Por qué no solo escucha?
Seguramente, ella entiende ahora cuánta desesperación y dolor he pasado en los últimos años. Si ella lo sabe, entonces, ¿por qué? ¿Por qué diría algo tan valiente? El agarre de Ayase en la manga de Okita se apretó, sus nudillos blancos por la tensión. A este ritmo, no puedo evitar creer en ti, ¿verdad? El débil sonido de las lágrimas en su voz llegó a las orejas de Okita, lo que la llevó a sonreír suavemente. Mantener promesas es una de mis pocas fortalezas. Okita aflojó suavemente el agarre de Ayase en la manga, luego se puso de pie, volviendo su valiente mirada hacia Kuraudo, quien se elevó sobre ella. Y dado que me has desafiado como compañero de espadachín, solo tengo una respuesta para ti, para enfrentar ese desafío con mi propia cuchilla. ¡Ja! Esto es demasiado divertido. Los ojos de Kuraudo se entusiasmaron con la emoción como él le preguntó, dime tu nombre, espada. Okita Souji. Kurashiki Kuraudo. Después de intercambiar nombres, los miembros de la pandilla de Ayase y Kuraudo dieron un paso atrás para darles espacio, pero justo cuando todos se prepararon para que la pelea comenzara. Odio estropear el estado de ánimo, pero ¿realmente quieres pelear conmigo aquí? Okita sostuvo su Kiku Ichimonji en baño, mirando. ¿Podríamos tomar esto a otro lugar? Ja. ¿Estás realmente preocupado por romper cosas? Los costos de daño se suman rápidamente. Pero ese ni siquiera es el problema principal. Okita inclinó la cabeza, frunciendo el ceño ligeramente. Las reglas de nuestra academia son estrictas. El uso de magia o armas fuera del campus podría expulsarme. ¿Y cómo es ese mi problema? Oh, no tiene nada que ver contigo, dijo Okita con una sonrisa. Pero, ¿no preferirías pelear conmigo en el escenario del Festival de Arte de la Espada Seven Stars? Por un breve segundo, algo parpadeó en los ojos de Kuraudo. Y si me expulsen, mi familia probablemente me enviará al extranjero, lo que significa que no me verías por mucho tiempo. Incluso sabiendo eso, ¿todavía quieres pelear conmigo aquí? ¿O crees, una pelea es suficiente? La atmósfera cargada calmada. Ayase y los miembros de la pandilla se desaceleraron. ¿El espíritu de batalla de Kuraudo, en realidad había caído abajo? TCH. Ni siquiera sé si todavía eres lo suficientemente fuerte. Kuraudo bajó la espada de huesos descansando sobre su hombro, haciendo clic en su lengua. Si quieres entrenar conmigo más de una vez, será mejor que valga la pena. Entonces puedes descansar fácil. Los ojos de Okita se curvaron en una sonrisa perezosa. Soy súper fuerte, ya sabes. Y luego, como si decidir súper fuerte no fuera lo suficientemente descriptivo, agregó con un brillo juguetón en su ojo. Lo suficientemente fuerte como para no tener amigos. Según la ley nacional, los Blazers sin el estado certificado de MageNat tienen prohibido usar sus dispositivos o habilidades sobrenaturales sin autorización. Al igual que en Academy City, donde las habilidades están estrictamente reguladas a pesar de los muchos expertos que residen allí, el uso sin restricciones causaría estragos en la sociedad. Por ahora, Okita Souji era simplemente un caballero estudiantil. Incluso en los terrenos de la escuela, sería penalizada por el uso no autorizado de su dispositivo. Fuera de la escuela, ser expulsado no estaba fuera de discusión. Sin embargo, hubo excepciones. Si está dentro de un dojo, y con el permiso del dueño del dojo, entonces un caballero estudiantil puede usar legalmente su dispositivo en combate. El dueño legítimo de Ayatsuji Itou Ryu Dojo era originalmente el padre de Ayase, Ayatsuji Kaito. Sin embargo, hace 2 años, Kurashiki Kuraudo había venido a desafiar a Kaito. Aunque el partido tenía la intención de probar su espada, Kuraudo no solo derrotó a Kaito, sino que lo dejó gravemente herido, inconsciente en el hospital hasta el día de hoy. Desde que Kaito había perdido, el dojo Ayatsuji Itou Ryu fue entregado a Kuraudo. Ahora, él era el dueño oficial. Dentro del dojo, su batalla sería completamente legal. Sorprendentemente, Kuraudo acordó la sugerencia de Okita sin dudarlo. Mientras valga la pena saborear el próximo curso, puedo esperar un poco más, dijo con una sonrisa. Además, ya he esperado 2 largos años. ¿Qué son unos minutos más? Actualmente, Okita, Ayase y Kuraudo caminaban por un camino de montaña. El dojo se había convertido en la sede de Kuraudo, pero como hija de su antiguo propietario, Ayase sabía el camino. Al final, Okita fue el único que no estaba familiarizado con la ruta. Ayase insistió en venir. Aunque sabía que no podía disuadir a Okita de la pelea, quería darle testimonio. Caminando uno al lado del otro, Okita notó el estado de ánimo moderado de Ayase. Algo está mal, senpai. Oh, no es nada,
yo solo. Al escuchar la gentil preocupación de Okita, Ayase sacudió la cabeza y la cepilló. Es solo, trae recuerdos para caminar por este camino nuevamente, eso es todo. Tenía sentido, después de todo, esta alguna vez fue su camino a casa, y en aquel entonces, cuando fue obligada a salir del dojo de su familia, dejado sin hogar y sola. Ayase probablemente había recorrido este propio camino. Okita no se consideró una entrometida o el héroe de la justicia de nadie. Ella solo alcanzó lo que podía comprender aquí y ahora. Entonces, ella no era del tipo que decía cosas como ojalá hubiera venido antes o si tan solo me hubiera intentado más. El pasado se había ido, pero el futuro aún no había llegado. El pasado no pudo cambiarse, pero podrían dar forma a un futuro que vale la pena esperar. El sendero de montaña era duro, pero para los Blazers como ellos, no era nada. En poco tiempo, se abrió el paisaje. Okita podía ver la luz del sol atravesando los árboles, escuchar pájaros chirriar por todas partes. Antes de que ella separara una pared y una puerta, lo que probablemente había sido una vista solemne ahora estaba empañado por el grafiti que cubría las paredes y la puerta de madera. El cuerpo de Ayase comenzó a temblar, su mirada llena de la ira de ver algo que una vez había apreciado tan profundamente contaminado. Esas personas no tienen honor ni orgullo como espadachines. Sus espadas no tienen dignidad ni virtud, solo violencia bruta y bestial. Es por ellos, por él, que el legado de mi padre, la espada de Ayatsuji, fue pisoteado. Okita escuchó en silencio las palabras de Ayase antes de devolver su mirada a la espalda de Kuraudo. Lo siento, senpai, pero no puedo entender completamente tus sentimientos. La espada de tu padre, algo de lo que te enorgullece, debe ser una espada noble. Pero para mí, una espada es simplemente una herramienta, para llevar vidas, lograr la victoria, ganar respeto y lograr mis objetivos. Mi espada no es ni noble ni grandiosa, pero a veces, me gustaría ver. Si una espada significaba solo tomar de alguna manera se puede usar para proteger. Una visión apareció de repente ante los ojos de Okita. Era nebuloso pero profundo. En ese recuerdo, sus ojos abrieron con un incendio indiscutible, guerra, guerra, furia demoníaca, para siempre en llamas. Detrás de su destrucción, la guerra y el cielo manchado de los dioses demonios. Ella se rió libremente, burlándose de la debilidad, burlándose del destino. Muy bien versado en matar, pero tan pobre en la protección. Caminando por el camino de la piedra a través del patio, entraron al dojo. El dojo era tenue, con solo unos pocos rayos de luz solar que se filtraban a través de las ventanas. No solo fue abandonado y polvoriento, sino también plagado de grietas y estatuas rotas, incluida una en la parte posterior cuya mano había sido eliminada. Ahora que estamos aquí, supongo que estás listo para dejar de detenerse. Sí, podemos comenzar cuando. Okita y Kuraudo se pararon en el centro del dojo, mientras que los otros regresaron a la entrada. Okita simplemente se quedó allí, aparentemente vulnerable desde todos los lados. Sin embargo, la intuición bestial de Kuraudo le advirtió que, sin importar cómo atacó, no encontraría una apertura. Al darse cuenta de que esto no desanimó a Kuraudo, en caso de que solo aumentó su espíritu de lucha, devora y lágrima, Orochimaru. Con un grito emocionado, una enorme serpiente de huesos estalló del suelo debajo de él, rompiendo sus mandíbulas en su cabeza. Kuraudo inclinó la cabeza para esquivar, luego agarró la cola de la serpiente, golpeándola con fuerza. La serpiente de huesos se enrolló y se retractó, finalmente transformándose en la formidable espada de hueso de Kuraudo. Dicen que un dispositivo de Blazer es una manifestación de su alma. Okita nunca había visto un dispositivo que atacara a su propio maestro, confirmando que Kuraudo era un alma verdaderamente peligrosa y violenta. Los brillos de luz con forma de lluvia se reunieron en la palma de Okita y Kiku Ichimonji Norimune se materializó una vez más en su mano. Esta vez, sacó la cuchilla de su vaina y una luz suave y fluida corría a lo largo del borde. Kuraudo estaba viendo la verdadera forma de Kiku Ichimonji Norimune por primera vez y no pudo apartar la vista de ella. Ya veo, esa es una buena espada que tienes allí. Su voz cayó a un rumbo bajo. Apuesto a que has estado reteniendo por un tiempo, ¿no? Oh, Dios mío, lo descubriste. Con ella de espaldas a Ayase y los demás, solo Kuraudo pudo ver la emoción en la cara de Okita. Por eso digo. Kuraudo sonrió salvajemente, con su enorme espada de huesos. Sportsman como tú nunca me decepcionas. La luz fría bailó, sonó las cuchillas. Ataque y defensa entrelazados, cambiando con el ritmo. Sonido metálico. La gran espada de la serpiente de Kuraudo se cortó el aire, solo para ser bloqueada por Okita, quien inclinó su espada para atrapar los bordes cerrados de la cuchilla de hueso.
Sparks voló, iluminando brevemente la expresión de acero de Okita en el Dim Dojo. Vamos, tráelo. Kuraudo rugió, levantando su espada de huesos una vez más. Hackearon implacablemente a Okita, confiando en la fuerza bruta sobre la técnica, su cuchilla choca repetidamente contra la de ella. Después de parar 3 ataques, Okita se estabilizó para el cuarto. En un solo movimiento fluido, se dejó de lado medio paso, inclinando su espada hacia abajo. Cuando la cuchilla de Kuraudo bajó, redirigió la fuerza a su lado, enviando la espada de huesos chocando contra el piso de madera. Grieta. Las astillas volaron cuando el piso se rompió entre ellos. Un fragmento obstruyó la visión de Kuraudo durante una fracción de segundo, justo lo suficiente como para que Okita golpeara. Cuando se reenfocó, su espada ya estaba a centímetros de su ojo. El resplandor frío de su espada parpadeaba, y unos pocos mechones de cabello castaño se alejaron al suelo. Desde la puerta, los lacayos de Ayase y Kuraudo observaron con horror silencioso. Kuraudo sintió calor en la mejilla. Tocando su rostro, encontró sangre fresca goteando por sus dedos. ¿Tienes agallas? Okita no respondió. Ella simplemente se metió en su postura de Herra Sagen, su postura de ataque favorecida. En verdad, Okita podría haber terminado esta pelea en segundos. En los últimos años en este mundo, había entrado contra su propia hermana implacable innumerables veces. Aunque generalmente estaba en el extremo receptor, Kuraudo no se comparó con su hermana en lo más mínimo. Su hermana había dicho una vez que cuando se trataba de velocidad y agilidad, había pocos en este mundo que pudieran igualar a Okita. Durante los partidos de selección para el Festival de Arte de la Espada Seven Stars en la Academia Agun, Okita había terminado cada pelea en un instante, incluso superando a una espada clasificada por el demonio como Saikyo Nene. Por supuesto, esto no significaba que estaba a la par con Saikyo. Para alguien del nivel de Saikyo, el poder crudo no tenía sentido. Habían ascendido más allá del destino, capaces de doblar su flujo con un solo pensamiento. En ese nivel, solo la influencia sobre el destino importaba. Okita no podía llegar a esa etapa, o tal vez ni siquiera estaba segura de que pudiera, como un extraño para este mundo. Pero contra Kuraudo, ella ni siquiera necesitaba intentarlo. Aún así, ella eligió sacar la batalla, solo tomando una ligera ventaja. Ella no había aprovechado la agilidad que rancea, sino que coincidía con la velocidad de Kuraudo mientras luchaban. Porque, si no uso la espada para ganar, sentirá que, perdí, de alguna manera. Eso fue lo que le dijeron sus instintos. Había algo que quería preguntarle a Kuraudo, pero no lo haría con palabras. Entre los espadachines, solo la espada podría transmitir significado. Kuraudo volvió a cargar hacia adelante, la fuerza de su espada de huesos que aclara el aire y envió un aguijón por la cara de Okita. Su espada la pasó a través de ella como si cortara agua, y los ojos de Kuraudo se abrieron cuando no sintió resistencia. Solo cuando Okita desapareció como un espejismo se dio cuenta de que había golpeado una mera imagen posterior. ¿Y la verdadera Okita? ¿Vas a alguna parte? Kuraudo levantó la vista, sus ojos depredadores se estrechaban mientras veía a Okita en el aire, su forma ligera y elegante como una mariposa. Sostuvo su espada en ambas manos, el agarre desgastado que se ajustaba a sus palmas como si fuera moldeada para ellas. En el siguiente instante, ella realizó una barra descendente perfecta, simple, pero casi perfecta. Kuraudo acababa de girar con todas sus fuerzas, en el momento en que Old Force se desvanece y la nueva fuerza aún no se ha formado, un momento vulnerable. Sin embargo, incluso esta huelga no terminó la batalla. Para su sorpresa, la espada de huesos de Kuraudo comenzó a alardear, la cuchilla girando como una serpiente viva para bloquear perfectamente el corte diagonal de Okita. Y no solo eso, la cuchilla continuó creciendo, su punta transformándose en un cráneo que se rompió en Okita desde arriba. Tuvo que empujar la espada de los huesos, saltando hacia atrás para evadir las asombrosas mordazas. ¿Crees que la distancia te salvará de los colmillos de Ochimaru? ¡Qué ingenuo! En manos de Kuraudo, su dispositivo era como una serpiente sensible, y lo ejerció como su maestro, agarrándolo por la cola. La serpiente de huesos arremetió contra Okita sin descanso, investigando por cualquier debilidad. Las chispas volaron cuando las cuchillas chocaron una y otra vez. En ese momento, Okita parecía atrapada, como si se enfrentara a una verdadera intención de apretarle la vida. Parecía grave. No importa cuán feroz, un tigre atrapado en una jaula pierda su mordida. Pero, ¿realmente piensas? Su pie derecho se deslizó hacia atrás, restableciendo su postura de ira Seigan.
¿Esta jaula puede sostenerme? La mirada en la cara de Okita sorprendió a Kuraudo, luego estalló en risas. Así que eso es todo, tú también te entusiasmaron, ¿no? Entonces ven a mí. Mientras volvía a Orochimaru, los huesos de la serpiente se separaron, ramificándose en 8 cabezas distintas. Esta fue la técnica final de Kuraudo, Yamata no Orochi. 8 serpientes esqueléticas masivas enrolladas alrededor de Okita, sellando cada ruta de escape posible. En respuesta, Okita cerró lentamente los ojos. Kuraudo, de tu espada, ya conozco tu intención. Viniste aquí para desafiar a los fuertes, por eso buscaste a Yatsuji Kaitou, el padre de mi senpai. Admirando el último samurái, querías enfrentar el último movimiento de la Yatsuji Itou Ryu. Pero, por desgracia, no soy Ayatsuji Kaitou, y no puedo mostrarte la huelga que has estado esperando 2 años. Entonces, en cambio, déjame mostrarte el mío. El noble fantasma de Okita no era un arma tangible. Más bien, fue una culminación de todas sus experiencias y habilidades, la cuchilla definitiva en un solo instante perfecto. Con un ligero cambio en su postura, Okita dobló las rodillas y dio un paso adelante. Primer paso, más rápido que el sonido. Las 8 cabezas de serpiente se abalanzaban con un viento feroz, que le caían sobre ella, pero justo cuando cerraron, la figura de Okita desapareció y las 8 cabezas perdieron su marca. Solo su voz permaneció donde se había quedado. Segundo paso, sufrimiento infinito. Kuraudo se separó, al darse cuenta de que Okita había desaparecido por completo, pero un latido más tarde, la escena a su alrededor cambió. Las paredes, la luz de las ventanas, el piso, la gente, todo color se drenó. Tercer paso, la espada absoluta. El tiempo se sintió suspendido, el sonido sin sentido. Era como si hubiera pasado una eternidad, o tal vez solo un instante. Luego, una sola viga, no, 3 rayos de luz al unísono, se convierten en los únicos colores vívidos en este mundo monocromático. Makyo, Sandansuki, goteo, goteo. El sonido era como gotas que caían sobre piedra. La gruesa sangre agrupada en el viejo piso de madera, filtrándose fácilmente, lanzando un tono carmesí oscuro en la tenue luz. Los labios de Ayase se estremecieron cuando levantó su mano en su boca en estado de shock. En el medio de la habitación, 2 figuras se mantuvieron consecutivas, cada una sosteniendo sus espadas, congeladas en su lugar. Todos, desde Ayase hasta los miembros de la pandilla de Kuraudo, instintivamente aguantaron la respiración, como atrapados entre esperanza y miedo. Una tensión indescriptible llenó la habitación, una mezcla de emociones que cambian con cada latido. El primero en moverse fue Kuraudo. Su gran marco vaciló mientras tropezaba, cayendo a una rodilla, su espada de hueso de la serpiente colgaba sin fuerzas de su alcance. ¿Qué fue ese movimiento, llamado? Preguntó, su voz llevaba una nueva debilidad y un leve temblor. Okita Souji devolvió su Kiku Ichimonji Norimune a su vaina, respondiendo en un tono tranquilo. Mi técnica secreta Mumio Sandansuki. La máxima técnica de Okita Souji, una huelga demoníaca de espada perfeccionada al nivel de un noble fantasma. Su única empuje triple combina el primer empuje, segundo empuje y tercer empuje de tal manera que existen simultáneamente en la misma posición. Incluso si un empuje está bloqueado, el segundo y el tercero se perforarán, causando una interrupción espacial en la punta. Esta técnica se convierte en un ataque imparable, con distorsión en forma en el punto de impacto, sobresaliendo tanto en la ofensiva como en la destructividad. Faldas de Mumio. Kuraudo repitió el nombre varias veces, su tono sosteniendo una mezcla de admiración y algo más profundo. Eso es, un gran golpe de espada. Vale la pena esperar, incluso 100 años si es necesario. Pero, Kuraudo se tambaleó mientras se puso de pie, arrojando un feroz resplandor a Okita, que todavía la devolvió a él. Tú, no estabas usando tu plena fuerza, ¿verdad? Ayase y los miembros de la pandilla jadearon al unísono. Okita no respondió, pero Kuraudo no la necesitaba. Para los espadachines, el choque de las cuchillas era la forma más pura de comunicación. El carácter de una persona, el pasado, los objetivos e incluso las obsesiones, todo podría entenderse a través de su espada. Entonces, podía sentirlo. Tu espada no estaba ejercida para proteger o salvar a nadie. Es un arma hecha puramente para matar. Una espada perfeccionó solo para la matanza, que ahora se usa para proteger, que no podría ser su máxima fuerza. Una espada cargada por algo que nunca tuvo la intención de sostener. ¿Asesinato? El ojo sin blindaje de Ayase se abrió con confusión mientras miraba la pequeña figura parada frente a ella.
Incluso con las palabras de Kuraudo, Okita todavía no decía nada, su silencio se suma a su frustración. TCH. Con un suspiro, Kuraudo despidió a Orochimaru, la espada de huesos desapareció de su alcance. Agarrando su pecho, se tambaleó hacia la salida. Estarás en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars, ¿verdad? Para entonces, seré lo suficientemente fuerte como para hacerte usar todo lo que tienes. Y cuando llegue ese día, esperaré ver una técnica aún mayor que la que me mostraste hoy. Okita se volvió, justo a tiempo para ver a Kuraudo golpear a uno de sus pandilleros en la cabeza mientras se acercaban para apoyarlo. Por supuesto, Okita no había olvidado por qué había venido aquí en primer lugar. ¿Y qué hay del dojo? Llamó después de él. Es tuyo por hacer como quieras. Ganaste. Después de todo, sin mirar atrás, Kuraudo saludó despectivamente, como si no pudiera importarle menos. Okita parpadeó sus ojos ámbar con una leve sorpresa, luego se encontró repentinamente envuelta en un abrazo. Senpai. Ella parpadeó de nuevo, momentáneamente con una pérdida. ¿Se suponía que debía abrazar? Gracias a Dios. El susurro de Ayase, apenas audible, llamó la atención de Okita. Gracias a Dios, todavía estás aquí. No me dejaste. Okita quería que Ayase confiara en ella, pero las pesadillas que Ayase había revivido innumerables veces resurgió vívidamente durante la batalla, cada segundo de la lucha de Okita contra Kuraudo trayendo imágenes de hace 2 años. Esta vez fue aún más peligroso. Su padre no había sido un Blazer, y su pelea con Kuraudo había usado espadas de madera. Pero esta vez, Okita y Kuraudo habían luchado con dispositivos de potencia completa. No se había atrevido a apartar los ojos de Okita, temiendo que incluso el lapso de un momento significaría que su joven caería, tal como lo había hecho su padre. Si eso hubiera sucedido, Ayase sabía que nunca se perdonaría a sí misma. Okita solo había luchado por ella, pero, realmente lo hiciste. Souji. Por una vez, Ayase se permitió derramar lágrimas de alivio, como si una tormenta pesada finalmente hubiera levantado, las pesadillas que la habían perseguido durante 2 años desaparecieron, todo por la persona en sus brazos. Okita había ganado en realidad, incluso contra alguien tan monstruoso como Kuraudo. Durante 2 años, Ayase había luchado contra Kuraudo una y otra vez, tratando de reclamar su hogar, para vengar a su padre, para demostrar el valor de Ayatsuji y Tourayu. Pero al final, Kuraudo la descartó como una pérdida de tiempo. Ella esperaba enfrentarlo nuevamente como representante en el Festival de Arte de la Espada Seven Stars, donde él también representaría a su academia, Tenro, pero hoy, su junior más apreciado había mantenido su promesa. Okita había recuperado todo lo que Ayase había perdido, y regresó a ella de manera segura. Cada palabra audaz que Okita había hablado, ella había cumplido, sin perderse una sola. Senpai, ¿podrías dejarte ir? Esto es, un poco vergonzoso. No, solo déjame aguantar, solo un poco más. El generalmente tímido y reservado Ayase se mantuvo firme, afirmándose por una vez. La cálida y hinchada sensación en su corazón. ¿Qué fue? ¿Alivio? ¿Afecto? ¿Dependencia? Incluso la propia Ayase no pudo definir esta sensación intensa y ardiente. El sol en lo alto era deslumbrante, su calor lo suficiente como para hacer que cualquiera se sienta somnoliento. A pesar de la próxima competencia, Ikki Kurogane no había descuidado su entrenamiento diario. No tengo ningún talento especial, así que tengo que trabajar más duro que nadie. Balanceando su espada, levantándola y bajándola de vuelta en un movimiento repetitivo, simple, monótono, pero Ikki lo repitió miles de veces cada día. Solo cuando sus brazos comenzaron a sentirse entumecidos y el sudor goteó por su piel, finalmente terminó su rutina. 2. Al verlo detenerse, Estella inmediatamente corrió, llevando 2 botellas de agua, pero alguien la golpeó. Hermano, trabajaste duro. Aquí, ten un poco de agua. Con una mirada de pura frustración, Estella observó cómo Shizuku ofrecía una botella a Ikki, deleitándose con problemas en su victoria. Oh. Gracias, Shizuku. Sin darse cuenta de la mirada de Estella detrás de él, Ikki tomó la botella de agua, torció la tapa y tomó un sorbo. Al verlo beber, Shizuku puso una expresión tímida, cepillando ligeramente su mejilla mientras ella murmuraba, qué suerte eres, hermano. Tener una hermana tan adorable te trae agua. Entonces, ¿te gustó el sabor de Shizuku en el agua? PFFFFT. Vaya, tanto los ojos de Ikki como Estella se abrieron en estado de shock, con la cara de Estella enrojeciendo un brillante tono rojo. Espera, Shizuku, en realidad no pusiste. Ikki tartamudeó, su mente acelerando. No,
espera. Me di cuenta cuando abrí la botella que estaba sellada. Oh, fue solo una pequeña broma de hermanos inofensivos. Vamos, hermano, nadie haría algo tan desvergonzado como para besar la botella primero. ¿Correcto, Estella? Oh. Con una fuerte sonrisa, Estella trató de esconder la botella sutil que sostenía detrás de su espalda. All right, tienes toda la razón. Ajaja. ¿HM? Estella, ¿qué estás escondiendo allí? Pero los movimientos de Estella eran tan obvios que, incluso sin la incrustación de Shizuku, Ikki notó. Sus ojos se pusieron en pánico. De estos son solo para mí. ¿Qué? No puedo comprar mi propia agua. Half desafiante, agarrando ambas botellas hacia su pecho y bajándolas en tragos rápidos con lágrimas de derrota en los ojos. Al observarla, Ikki abrió la boca a medias, sintiendo que algo estaba mal. ¿En serio? ¿Alguien bebe 2 botellas enteras a la vez? Muy bien, hermano, olvídate de ella, dijo Shizuku, alejándolo. Tal vez ella es tan sedienta. Aunque Ikki y Estella ya habían confirmado su relación, Shizuku todavía parecía disfrutar arrojando sombra a Estella cada vez que tenía la oportunidad. Ella incluso había comprado un libro titulado 108 maneras para que una cuñada atormentara a la novia. Sí. Estella estaba en ello, pero volviendo al punto, hermano. Shizuku se inclinó cerca, susurrando al oído de Ikki. ¿No crees que haya algo extraño allí? Ikki siguió su mirada, donde se desarrollaba una curiosa escena. Souji, es casi el tiempo para el almuerzo. Me sentí inspirado e hice más hoy, dijo Ayase, sosteniendo 2 cajas de bento cuidadosamente llenas. Bajó la cabeza, evitando los ojos de Okita. Entonces, ¿te importaría ayudarme a terminarlo? ¿HM? No me importa en absoluto, respondió Okita. ¿En serio? Eso es genial. La cara de Ayase se iluminó, sus mejillas se sonrojaban de emoción. Oh, y una vez que hayas terminado, hazme saber lo que piensas, como, qué cosas te gustó más y qué no hiciste. Seguro. Ikki y Shizuku tomaron la escena desde la distancia, intercambiando miradas. ¿Es algo extraño en eso?, preguntó Ikki. Hermano, ¿no crees que Okita y Ayatsuji-senpai parecen mucho más cerca que antes, ahora que lo mencionas? Supongo que lo hacen, ¿solo un poco? Shizuku prácticamente podía ver pequeños destellos en forma de corazón entre ellos. ¿HM? ¿De qué están hablando ustedes? Estella se unió a ellos, avanzando, posiblemente porque Shizuku estaba demasiado cerca de Ikki y Estella sintió la necesidad de apostar su reclamo. Oh, nada. No lo conseguirías, de todos modos, Estella. Oye. ¿A quién llamas estúpido? Cuando Estella y Shizuku se metieron en otra disputa, Okita y Ayase continuaron su conversación tranquila. Entonces, se ha decidido entonces, Ayase sonrió. Almorzaremos juntos, y después, pueden darme algunos comentarios. No era una solicitud difícil, por lo que Okita asintió, solo para encontrarse repentinamente levantada por un grupo de figuras encubiertas que llevaban escitas. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrada a lo que parecía una sala del tribunal, donde una figura de color negro con una gran F en su capó golpeó un mazo de madera repetidamente. Silencio. Silencio. Esta es una prueba solemne. Okita miró confusión durante unos segundos antes de darse cuenta. ¿Es esto, la Inquisición FFF? Exactamente. Somos el cuerpo de interrogatorio de Erego, el FFF. Espera. ¿Por qué estás incluso aquí? Ninguna muro meradimensional podría detener nuestra cruzada contra los herejes. El mazo se estrelló nuevamente. Basta de hablar. Conoces los cargos en tu contra. Presente la evidencia. El juez principal saludó, y otra figura de túnica negra golpeó una gran pila de papeles sobre la mesa. ¿Por qué hay tanto de eso? Silencio, hereje. Tus crímenes son los siguientes. El juez sostuvo la primera hoja. 1. Una chica te hizo un bento. 2. Has estado en citas con una niña. 3. Has sostenido la mano de una chica. 4. Has abrazado a una niña. 5. A menudo te ven con más de 2 chicas hermosas a tu alrededor. Vives y comes con una chica. Por el sexto cargo, el juez parecía perdido por palabras. Incluso la propia Okita no se había dado cuenta. ¿Su vida era realmente tan envidiable? La caja del jurado, llena de figuras de túnica negra que empuñaban escitas y antorchas,
brillaban siniestrados cuando sus ojos parpadearon rojos. El juez quemó la pila de pruebas en una finalidad dramática, luego golpeó el mazo una vez más como si pronunciara el juicio final. Tortura. Muerte. Ejecución repetida. Okita no estaba segura de si sus antorchas y cites realmente podrían matarla, pero ¿quién quería ser ejecutado sin motivo? Ella era una sirviente, después de todo. No había forma de que un grupo de estudiantes, incluso los vestidos con túnicas negras intimidantes, pudieran dominarla, ¿verdad? Justo cuando alcanzó su espada, una cuerda aparentemente apareció de la nada, atándola con fuerza a una silla. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo liberarse, de ninguna manera. Ella no era particularmente fuerte, pero esta cuerda era prácticamente cosas de barreras de ganga, y todavía no podía romperla. Esto no se ve bien. La mafia de figuras de túnica negra se cerró, sus guadas brillan siniestramente. Por primera vez en un tiempo, Okita sintió un escalofrío. ¿Fue esto realmente para ella? La gran Okita Souji, no por una maldición de un mago de 1000 años o el mejor espadachín del mundo, sino por una mafia con túnicas negras. Espera, ¿no fue Beavanset quien derrotó a ese antiguo hechicero? O bueno. Detalles. Mientras la mente de Okita deambulaba en medio de su inminente fatalidad, una de las figuras túnicas de repente levantó una mano. Espera, presidente. El juez, aparentemente el presidente, se volvió para mirarlo. La figura túnica corrió hacia el presidente y le susurró al oído. Presidente, creo que cometimos un error. Esta persona es una niña. El presidente entrecerró los ojos en Okita. De repente, todas las figuras túnicas volvieron a ella, y bajo cientos de miradas, Okita comenzó a sentirse incómoda. Afortunadamente, la incomodidad no duró mucho antes de que la multitud estallara en un frenesí. Espera. Ella realmente es una niña. Entonces, ¿tomamos a la persona equivocada? ¿Qué debemos hacer? Deberíamos agarrar al que le dio el vento en su lugar. Usted idiota, esa era una niña también. ¿Una chica que le da a otra chica un vento? No significa eso. Yuri. Yuri. Todos salgan Yuri. Long vivan Yuri. Yuri para siempre. La figura cantando Yuri para siempre fue inmediatamente golpeada por los que lo rodean, con gritos de si todas las chicas vuelven a Yuri, como se supone que debemos tener una novia, idiota. Llenando el aire. Silencio. Silencio. El martillo del presidente golpeó nuevamente, y la chusma se calmó al instante. Ejem. Dado que el acusado es mujer, ella no es un hereje y está exenta de la oración de nuestra Inquisición FFF. Por la presente declaro la decisión final, no culpable. Liberar. Y luego. Okita se despertó en su cama. Así es, todo lo que acababa de suceder era un sueño, más como una pesadilla, de verdad. Mientras se despertaba, Okita se dio cuenta de que la almohada de abrazo, como una almohada de abrazo, por Edelweiss. Entonces, ¿estaba atado a la silla en su sueño por esto? Estirando su brazo hasta la mesita de noche, Okita agarró su manual de estudiante, con la intención solo de verificar la hora. Pero cuando lo abrió y vio la alineación del torneo, sus ojos somnolientos brillaban con una nueva emoción.